Entonces ya estamos al aire, doctor. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al doctor Luis Alejandro Barrera, del que me siento feliz, orgulloso de que esté aquí con nosotros. Vamos viendo si todos estamos en las diferentes redes. Creo que todo está muy bien. Bueno, ¿cómo están todos? Qué alegría que estén aquí. Recuerden, este es Biogen Web, mi organización, mi página web, que pretende divulgar, sensibilizar sobre las enfermedades huérfanas o raras, pero también sobre la salud. Es decir, todos cabemos aquí. Recuerden que Biogen Web está basado en el método científico, pero estamos abiertos a escuchar todas las voces. Aquí no pretendemos ni pontificar. Recuerden que en ciencia lo que hoy es verdad, mañana es mentira, lo que hoy es mentira, mañana es verdad. Pero queremos entonces traerles a ustedes pacientes, cuidadores, expertos. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Yo, Natalia Mesa, personalmente me siento muy orgullosa y muy contenta y quiero aquí públicamente darle los agradecimientos al doctor Luis Alejandro Barrera. Ya les voy a presentar y les voy a contar quién es el doctor Luis Alejandro Barrera para quienes no lo conocen, porque recordemos que tenemos gente de todas partes del mundo. Pero pues aquí en nuestro territorio colombiano es muy conocido y yo quiero aquí hacer una mención y darle un reconocimiento y personalmente de parte mía y de todos los pacientes y cuidadores el agradecimiento por todo lo que usted ha hecho, ha hecho y hará, doctor, por las enfermedades huérfanas y raras y por los errores innatos del metabolismo. Así que muchas gracias, porque gracias a todas las gestiones que usted hizo académicas, científicas, incluso políticas, como vamos a ver hoy, gracias a eso hoy tenemos una ley de enfermedades huérfanas raras. Bueno, entonces, primero que todo, hola doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, doctora Natalia. Buenos días a toda su amplia audiencia. Me siento muy feliz de estar en este espacio que ha hecho tanto por la divulgación de estas enfermedades raras en Colombia. Nosotros somos los que tenemos que estar agradecidos con usted, doctora Natalia, porque esta es una actividad que quizás constituye el pilar o la esencia de lo que nosotros debemos hacer. La ciencia sin la divulgación se queda en los anaqueles y no beneficia a quienes debe ayudar. Por eso admiro tanto el trabajo que usted hace por nosotros. Muchas gracias. Ay, doctor, yo le agradezco mucho, gracias por su reconocimiento y sus palabras. Y creo que usted tiene razón. Y parte de todas las actividades que usted ha hecho durante toda su vida ha sido eso, ¿cierto? Proclamar, pronunciar, sensibilizar, gritar a voces sobre estas enfermedades.
Bueno, doctor, entonces, primero voy a hacer la presentación. Bueno, les cuento que si yo fuera a presentar la hoja de vida del doctor, pues no haríamos en vivo, porque nos gastaríamos todo el tiempo simplemente hablando de todos los detalles de la hoja de vida. Pero voy a reseñar unas cosas que son muy importantes, tanto de para los errores innatos del metabolismo, que es el tema de hoy, como para las enfermedades huérfanas. También queremos, en conversaciones que hicimos anteriormente, pues en esta semana con el doctor, la idea es que vamos a traerlo más. Yo quiero que hagamos más conversaciones con el doctor, porque él es la historia viviente de todo lo que ha sucedido en las enfermedades raras y huérfanas y los errores innatos del metabolismo. Entonces, qué rico poder crear más espacios donde tengamos, incluso invitamos a los expertos, a cuidadores, a pacientes, a que de pronto participen de esto para que discutamos, porque es a través de la discusión que se va encontrando la línea, el conocimiento, el camino. Bueno. Entonces, primero hago esas reseñitas, luego doy una pequeña introducción sobre los errores innatos y ahí sí nos ponemos, doctor, pues para que usted nos cuente esas historias. Les digo que va a ser un envío fascinante porque uno se quiere quedar todo el tiempo escuchándole las historias al doctor. Entonces, bueno, resulta que el doctor Barrera es biólogo y bioquímico, es de Jericó, Boyacá, que eso también es muy hermoso. De Boyacá, es magíster de la Universidad del Estado de Nueva York en química clínica, luego hace su doctorado en bioquímica en la Universidad de Miami, en el 70-72 está en el ICFES, luego pasa a la dirección científica de Colciencias, luego se convierte en profesor de la Universidad del Valle, allí está pues en el posgrado y creo que formó usted muchos bioquímicos, doctor en la Universidad del Valle. Lamentablemente hoy en día no contamos con eso, porque quiero decir que es una tristeza, tenemos carencia de bioquímicos, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En el 85 fundó el Instituto de Investigación de Bioquímica en la Universidad de los Andes. En el 97 se vincula a la Universidad Javeriana y pues que sí lo quiero decir con bombos y platillos, en el 2007, yo ya desde esa época, yo ya le picaba el ojo al doctor, ya lo seguía. Yo estoy en eso, doctor, desde el 95. En el 2007, entonces, se instaura, se funda el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo, del cual fue director 20 años, creo que fue hasta que usted ya se retiró, se jubiló, usted ahorita me corrige, y que aquí quiero hacer un agradecimiento y contarle a todos nuestros ciberescuchas y cibervidentes de que busquen este instituto, porque para Colombia y para algunos países cercanos, las ofertas que ofrece el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo son ofertas que pueden ayudar al diagnóstico, manejo y tratamiento de este grupo de enfermedades. O sea que imagínense, director 20 años, luego también fue presidente de una institución que pocos conocemos aquí en Colombia, pero es la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y de Pesquisa Neonatal. Bueno, el doctor ha ganado muchos premios, ha tenido publicaciones de libros, de artículos, de pronto ahorita nos va a contar de los últimos 2 libros y de pronto cositas que pueda ir teniendo en remojo, que queremos que escriba muchos más libros, en publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y quiero mencionar que la parte en la que el doctor en el 2006 habló por primera vez en el Senado sobre la necesidad de una ley de enfermedades raras, participó en la sustentación de lo que hoy es nuestra ley de enfermedades huérfanas raras, la 1392 del 2010, al cual quiero en mi
en mi persona y en nombre de pacientes y cuidadores agradecerle. También es miembro de la mesa de enfermedades huérfanas raras, como representante de la Academia Nacional de Medicina y la Asociación de Clínicas y Hospitales. Así pues que el doctor tiene una historia, pero más que todas esas cosas que son tan bonitas y de su esfuerzo, es el legado. Es lo que el doctor, pulso a pulso, porque eso hablábamos telefónicamente. A todos nos ha tocado muy duro, pero quiero y me imagino, y hoy nos va a contar lo difícil que fue para el doctor cuando no había nada en este país. Recuerden que en el 80 apenas estábamos hablando en la década de los 80 de las enfermedades huérfanas. Los errores innatos ya venían desde finales del siglo XIX haciéndose algunas descripciones, caracterizaciones. Recordemos que los errores innatos del metabolismo son un pequeño grupo de todo ese universo que las enfermedades huérfanas representa más o menos entre el 10 y el 15% de estas enfermedades. Quien las describió fue el doctor Garrod, quien Harrod nos describió aquellas enfermedades por lo que vio en sus pacientes y en sus hallazgos de laboratorio, que eran enfermedades que se transmitían de padres a hijos y que afectaban algo del metabolismo. Todo eso pues vino al advenimiento de una serie de hallazgos científicos. Uno de los más conocidos es, por ejemplo, todos los trabajos que se desarrollaron con fenilcetonuria, que es un error innato del metabolismo de los aminoácidos. La fenilalanina entonces provoca la fenilcetonuria, que es una enfermedad muy devastadora, pero que como muchos de los errores innatos del metabolismo, si se determina adecuadamente a tiempo, se puede, por ejemplo, tratar con la restricción de alimentos o de algunos hábitos de vida y pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Incluso puede significar la vida o la muerte, o puede significar el cambio de un retardo mental severo a una persona feliz. Entonces, los errores innatos del metabolismo en nuestro país, pues tenemos poblaciones en las que hay de manera frecuente, aunque siguen siendo enfermedades huérfanas, pero hay poblaciones que muy seguramente todavía no tenemos unos estudios científicos que nos den la explicación, pero creemos y la hipótesis es que debido a su historia, a su colonización, a su religión, a su cultura y a su geografía, pues ellos se mezclan entre las mismas personas del territorio, lo que lleva el término técnico es la endogamia, y eso hace que entonces estas enfermedades pues se conviertan en endémicas o se aumenten de manera importante. Los errores innatos del metabolismo pues son de las enfermedades huérfanas que muchas de ellas están muy bien caracterizadas, se saben los genes que están implicados, tienen pruebas diagnósticas que van desde pruebas de baja complejidad, presuntivas que llevan a la sospecha, hasta las últimas que tenemos de punta como las moleculares. Yo quiero aquí resaltar, ahorita el doctor me dirá, me corregirá, pero de todas maneras, ustedes saben que en mis conferencias, clases, talleres, promuevo. Los errores innatos del metabolismo son enfermedades bioquímicas. La gran mayoría de ellas tiene algún metabolito que indique que hay la patología bioquímica. Así que el diagnóstico se puede hacer con pruebas bioquímicas. Por favor, invito a
todos los profesionales, no entremos en un determinismo genético, donde hoy en día, gracias a que tenemos esas herramientas bioquímicas, de genética molecular, no lo dejemos solo ahí. Si el paciente tiene una clínica, si tiene un metabolito, incluso los que son patognomónicos, o sea que si tiene el metabolito, tiene la enfermedad, por favor hagamos el diagnóstico. No porque haya una variante de significado incierto o una variante que supuestamente no es patogénica, pero que el paciente tiene en la clínica, por favor reconsideremos esto, busquémonos entre nosotros, los expertos, discutamos, publiquemos. Bueno, doctor. Bueno, y lo último es con el tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Como les digo, este es el grupo de enfermedades y es la razón por la, pues realmente es las enfermedades que yo más estudio y he investigado, porque yo me enamoré de estas enfermedades porque no podía creer que solo con hacer restricción de, de un grupo de alimentos, con dar alguna coenzima o factor, es decir, una vitamina, el paciente podía mejorar su calidad de vida. Y por eso me enamoré de esto, doctor, y por eso llevo todos estos años buscando y seguiré buscando hasta el día que me vaya de este planeta, por procurar que esto se haga acá. Invitamos a las nuevas generaciones en que por favor se eduquen, se especialicen y presten estos servicios. Estamos carentes de servicios en nuestro país y en el mundo para el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, doctor, ahora sí, el turno es suyo. Doctor, bueno, primero que todo, pues no sé si como en su introducción, en lo de la hoja de vida, usted quiera reseñar algo, yo le voy a ir haciendo unas preguntitas y usted pues me va diciendo. Bueno, comencemos por donde usted introdujo el tema. Un poquito de historia. Me encanta. Estas enfermedades, como usted lo menciona, se postularon por primera vez en el año de 1908, alrededor de 1908. Y fue por un médico londinense que tuvo la audacia de decir que, contrario a lo que todo el mundo pensaba, no todas las enfermedades se originaban en efluvios. Un efluvio es como la emisión de partículas muy pequeñas que no se pueden ver. Entonces, la creencia popular era, todo se transmite a través de esos efluvios. Doctor, Y ahí perdóneme, le interrumpo ahí porque hay una cosa muy importante. En esa época ni siquiera estábamos, apenas Mendel había en 1886 descrito sus leyes, del cual lo mofiaron y no le creyeron. Hoy en día estamos basados en nuestra genética mendeliana, pero además todavía en esa época el material genético eran unos rasgos raros que se heredaban de padres a hijos, pero ni siquiera estaba descrito. Lo estoy viendo porque tenemos público muy joven. Así es. Entonces, había creencias bastante extrañas. Por ejemplo, la gota, que la produce una acumulación de ácido úrico, se pensaba que era producida por el buen vino, que en cierta forma puede alterar el ácido úrico, por la buena comida y por las mujeres. Entonces, teóricamente, la terapia sería retirarle las mujeres y la buena comida al paciente. El papá de él, que es el fundador de la reumatología, dijo, no, esto se debe es a la acumulación a una sustancia que él vio en la orina, que era el ácido úrico, y desde entonces pues se le considera, como decía, el padre de la reumatología. Doctor, y ahí quiero ir dando unos tipsitos. Hoy en día sigue siendo vigente el aumento de ácido úrico para el diagnóstico. Sí,
Y eso es una prueba de laboratorio muy rutinaria y sencilla. Y de bajo costo. De bajo costo. Entonces, este señor encontró un paciente en quien la orina se volvía negra cuando la dejaba cerca de la ventana. Entonces dijo, bueno, esto es raro. Esto debe ser la acumulación de alguna sustancia que no se procesa bien en el organismo en estos pacientes. En tanto que en las personas que no tienen la enfermedad se procesa bien y la sustancia no se ve. Y como sucedía en ese tiempo, hacían cosas realmente heroicas. Invitó a sus amigos y él mismo eh, tomó lo que creía que era el precursor de esa sustancia negra, que era la fenilalanina, y dijo, pues, si yo tomo eso, no me va a aparecer la sustancia negra. Pero si el paciente que tiene esa enfermedad que se llama alcaptonuria, que entre otras cosas es prácticamente asintomática, a ellos les va a aparecer. Doctor, Y en efecto, y tenemos pacientes con alcaptonuria en nuestro país. Y sí, es de esas enfermedades que entre comillas son benignas. O sea, dan muy mala calidad de vida, pero puedes morirte de viejito. sí, especialmente en la costa, donde el doctor Iglesias y su grupo reportaron los primeros pacientes eh, en una familia de origen holandesa. Pero bueno, hizo otra cosa. Dijo, esto hay un bloqueo y el bloqueo debe estar en tal sustancia. Aisló la sustancia y la tomó él y sus amigos y le dio a los pacientes. Las personas que no tenían la enfermedad no se les acumulaba la sustancia negra. Los que tenían la enfermedad se acumulaba la sustancia negra. Entonces dijo, bueno, aquí la historia hay que cambiarla un poco. Las enfermedades son desórdenes bioquímicos en las cuales se crean bloqueos o se impide el que las sustancias se metabolicen. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo son las transformaciones que sufren los alimentos en el organismo humano. Y para ejemplificarlo, creo que es muy fácil decir, bueno, si uno come mucha papita, mucha yuca, mucho bananito, eso se convierte en grasa y todos lo hemos experimentado. Entonces, pero también se puede convertir en proteínas, que son los músculos, y también dan origen a las hormonas, que son los reguladores, etcétera, etcétera. Entonces, ese metabolismo es un intrincado mapa de caminos que llevan de, digamos, en el caso que les estoy mencionando, del azúcar que hay en el almidón a las sustancias que les mencioné, los lípidos, las proteínas, etc. Pero si se interrumpe ese camino, sucede lo mismo que sucede cuando se cae un puente en una vía. Lo que hay atrás de eso se va a acumular. Y en esa enfermedad que mencionábamos era esa sustancia negra que él veía. Y él dijo, todas las enfermedades deben tener un problema bioquímico asociado y ahí comienza la historia. Él comienza eh, trabajando con albinismo, que hay mucho en Antioquia. Sí, señor. ¿Sí? Tenemos un municipio que hasta el momento es el lugar donde más pacientes con albinismo hay.
Quiero decirle que de todas maneras, por ejemplo, allí, ese es en el santuario, incluso ellos están cerrados porque casi no permiten ni siquiera que ingresen otras personas. Es muy interesante. Sí, claro. Y ahí va, digamos que ciertas creencias. Para los albinos de santuario, el albino es bello. Qué Entonces, hermosura. eso eh, va junto a ciertas creencias eh, que una vez que se conocen, pues se comienzan a reevaluar. Bueno, entonces, este señor estudió tres enfermedades. Una que afecta a los riñones, la cistinuria. Otra que era la alcaptonuria y otra que también es asintomática, la pentosuria. En la pentosuria se almacenan unos azúcares, pero tampoco producen sintomatología, pero pueden engañar al analista de laboratorio porque cuando está midiendo, digamos, la glucosa de los diabéticos y hay esas pentosas, entonces la prueba de laboratorio da elevada sin que sea debido a la glucosa que es la que origina la diabetes. Entonces, ese es el comienzo y hago énfasis en que fue en 1908, ya la doctora Natalia mencionó que era poco lo que se conocía de bioquímica, inclusive eso no se llamaba bioquímica, se llamaba en ese Correcto. momento la química fisiológica. El término de bioquímica se estableció años más tarde. Y bueno, entonces él dijo, esto debe ser genético. ¿Por qué? Porque esa enfermedad era más frecuente cuando se unían o se casaban entre primos. Entonces, siguió eh, toda la información que había de la enfermedad en Inglaterra y dijo, esta es una enfermedad que se produce cuando hay lo que usted mencionó como endogamia, que es el casarse entre cercanos, entre familiares. Y ahí comenzó también la historia. No, dijo, esto es un daño en un gen, pero no se sabía que era un gen, que hace que se sintetice mal una proteína, pero no se sabía cómo eran las Todos proteínas. esos Entonces, mecanismos no se sabían, ni siquiera los no, implicados exactamente, doctor. Pero yo quiero resaltar, doctor, pues qué pena, yo soy un poco romántica, conservadora y ortodoxa, porque, y quiero invitar a las nuevas generaciones a eso, porque era producto de la creatividad, de la observación, del análisis que ellos podían concluir y llegar a este tipo de hallazgos. Entonces, yo creo que es muy, muy valiosa toda esa historia que usted nos está contando. Invitamos a las nuevas generaciones a que estas historias los estimulen, porque ustedes también pueden llegar a encontrar y hacer grandes hallazgos que pueden cambiar la vida de muchas personas. Adelante, doctor. bueno, entonces él se unió con un botánico genetista que era experto en las leyes de Mendel, que resucitó las leyes de Mendel y los postulados de Mendel. Y entonces conjuntamente este botánico y este médico dijeron, estas enfermedades son de carácter recesivo. El carácter recesivo eh, es cuando el papá y la mamá son portadores de la enfermedad y son sanos. Pero la unión de los dos genes que están alterados en papá y mamá, que se transmiten a parte de los hijos, va a
manifestar la enfermedad. Entonces, estas enfermedades sirvieron para confirmar lo que Mendel había descubierto en guisantes o arvejas. Fíjese que ahí comienza algo muy importante que usted ha mencionado. Lo que se necesita son mentes abiertas. ¿Sí? Correcto. Es extraño que se junten un botánico y un médico a tratar de dilucidar el origen de estas enfermedades. Y entonces, bueno, pues hay que esperar para confirmar la teoría de que las proteínas están mal perdón, que me estaba sonando el teléfono, que No las hay proteínas, problema, doctor, aquí todo es posible. entonces, que es un defecto en el gen, pero hay que descubrir los genes. Que es un problema de estructura de la proteína, hay que descubrir la estructura de las proteínas. Y entonces la estructura de las proteínas se descubren alrededor de los años 45. La primera proteína que se ve que es anormal en un paciente es la hemoglobina, en la hemoglobina de células falciformes. Entonces ya pudieron mostrar que esa hemoglobina S era diferente a la hemoglobina normal. Y a pues, ya había la primera prueba. Pero curiosamente, la de esa enfermedad que hemos estado hablando, la de la orina negra, la alcaptonuria, la enzima se descubre hacia 1965. Imagínese. Y el gen, pues hay que esperar. Entonces ahí viene toda la historia de la biología molecular, el descubrimiento del DNA en los años 50 por Watson y Crick, después la clave genética, mostrar que las proteínas están codificadas en los genes, etcétera, etcétera, y luego sintetizar el primer gen, que eso se hace por ahí hacia los años 1980. Entre otras le cuento, doctor, y para compartirles a todos que también le hago una mención y un honor, porque yo fui la última estudiante del doctor Johannes Henry Mattei, que fue el que cerró el código genético, el poliú, la fenilalanina. Y quiero hacerle una mención porque pues también parte de lo que sé y conozco, pero resaltemos aquí, doctores, de esto hasta acá que usted nos ha contado. Miren cómo apenas en el 60 ya estaban, no estaban en este mundo ni Mendel, ni Archibald Garrod, ni muchos de ellos. Sin embargo, sus hallazgos y sus descripciones intuitivas permitieron que hoy en día sepamos la descripción de este tipo de enfermedades. Entonces, gracias a esos hallazgos científicos, desde la parte clínica, del laboratorio, es decir, un trabajo mancomunado, se van describiendo las enfermedades. Adelante, doctor. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos en el mundo? En el mundo, traslademos, digamos, al año 1978 que nosotros comenzamos a trabajar en esto. No fuimos los primeros. Ya había gente que había trabajado en esto, con las técnicas bioquímicas que había en el momento disponible para los laboratorios de rutina, menos sofisticados. Entonces, se hacían pruebas colorimétricas, ¿sí? ¿En qué consiste eso? Se pone un poco de orina, se le agrega un reactivo específico para el ácido úrico y se cambia de color. Dice, eso es un aumento en ácido úrico. Y así con los aminoácidos, con los carbohidratos, etcétera. Había pruebas de laboratorio. Pero recuerden que teníamos que mostrar
que estaba alterada la proteína. Y entonces ahí es donde comienza la era de la enzimología, que es más o menos de por ahí de Hermoso. los años 60, 70. Sí. ¿Qué ventaja tiene esa prueba? Que si se muestra que la enzima está deficiente, es un error innato del metabolismo. Porque lo que hace el trabajo en el organismo es esa enzima. Supongo, o esa enzima o proteína. Hago la distinción. La enzima es una proteína que tiene actividad biológica y la proteína puede ser una proteína estructural, por ejemplo, el colágeno de la piel, ¿sí? Entonces, o puede ser la hemoglobina, o puede ser una hormona, pues, proteínas hacen muchas otras funciones, O un pero transportador, ¿cierto? Por ejemplo, que o hoy que hay errores innatos del metabolismo que no son enzimas sino transportadores, es decir, como puentecitos, como portones que permiten la entrada y salida de moléculas. así es. Y si no hay esos puentecitos, se paró el camino metabólico, se paró la síntesis de lo que se debería sintetizar y no aparece el producto que estamos buscando. Entonces, Doctor, perdóneme, lo interrumpo. Yo quiero y aprovecho para hacerle también pregunta. Me corrige si yo digo algún error. Recordemos que en este espacio todo es posible. Eh, de esas pruebas que son cualitativas, tengo entendido hasta la última información que recibí, que fue de este año, todavía esas pruebas son vigentes y se hacen en muchos países, ¿cierto? Como por ejemplo España, en Chile, en Alemania, en México, en Argentina. Se hacen estas pruebas que son presuntivas, no hacen el diagnóstico final, pero que permiten hacer una sospecha. Incluso algunas partes en los programas de tamizaje neonatal se incluyen estas pruebas porque de las que usted mencionó que se le echa a la orina un reactivo y el cambio de color, porque son pruebas que usted en 15 minutos tiene el resultado y puede por lo menos orientar al clínico con las manifestaciones clínicas. ¿Es así, doctor? sí, con una salvedad. Esas pruebas son muy poco específicas. Uh -huh. Entonces, hay que interpretarlas a la luz de la clínica del paciente. Correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de la galactosemia, que es un error innato del metabolismo producido por una acumulación de galactosa que está en el azúcar de leche. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se le quita el tetero al niño, se mide y debe bajar la galactosa. Se le vuelve a dar el tetero y debe subir la galactosa. Entonces, así digamos que puede llegar uno a una primera aproximación pendiente de confirmación. Pero Exacto. luego vienen otras pruebas, por ejemplo, la cromatografía, que permita ya mirar si de qué aminoácido se trata. Es también es cualitativa. Semi-cuantitativa. Sí, es Cualitativa. cualitativa, un poquito más específica que las de tu ensayo, pero así se va ascendiendo. Y si no hay nada más en el pueblito donde están, y si hay unas pruebas como estas elementales, y, Exacto, doctor. Me encanta. y el médico es curioso y el laboratorista también, en una charla entre el médico y el laboratorista se puede definir cuál es el alcance realmente de una prueba positiva y qué se debe hacer. Si dio la prueba positiva, pues uno puede decir, este es un defecto de carbohidratos, es decir, de los azúcares. Es Exacto. una, es un defecto de las grasas,
o es un defecto de las proteínas. Y entonces ya busca otros exámenes más específicos y va ascendiendo. Exacto. Las pruebas colorimétricas tienen un problema y es que a veces la gente cree que son mucho más específicas. Por ejemplo, hay una prueba de tubo de ensayo para la fenilcetonuria que da muchos falsos positivos y en algunas partes las ordenan como si fuera la prueba definitiva para La cual fenilalanina. estándar, sí. Y reportan esa positiva y dicen, es fenilcetonuria, y no es fenilcetonuria. Todavía no se ha llegado a eso. Con esas salvedades, esas pruebas tienen cierta utilidad. Sí, pero por ejemplo, doctor, quiero resaltar, por ejemplo, el caso de un error innato del metabolismo que pues se encuentra sobre todo en adultos, pero es como para darle la relevancia a este tipo de pruebas, ¿cierto? Y es en el caso de las porfirias hepáticas agudas, donde la determinación de porfobilinógeno, ¿cierto? Que es patognomónico con las porfirias, está el test de Watson-Edwards, el test de Hosch, ¿cierto? Que por lo menos permiten en una crisis aguda salvar la vida del paciente. Es decir, Sí, es preferible es decir, como les digo yo a los estudiantes, si un test de Hosch o de Watson-Edwards o un porfobilinógeno es positivo, tiene porfiria hasta que se demuestre lo contrario, porque de no hacerlo, eso puede significar la muerte del paciente. estamos perfectamente de acuerdo. Ahora se puede determinar el gen, el conjunto de genes. Por ejemplo, para una persona convulsionadora, puede ordenar un perfil de 150 o más genes asociados con convulsiones, etcétera, etcétera. Pero el proceso es más largo, es más costoso y recordemos que es la proteína la que se encuentra deficiente. Entonces, cuando sale la biología molecular, que hay un daño en el gen, hay que volver a la bioquímica. Y de la bioquímica, de nuevo a la biología molecular. El Correcto. secreto, el secreto está en eso. Si hay alguien que está pensando que porque la genómica nos permite mirar todos los genes, se puede hacer el diagnóstico y el tratamiento completo de la enfermedad, desengañes. La Sí, me bioquímica, encanta, lo amo, doctor. la bioquímica sigue teniendo su lugar. Exacto. No quiero con esto que me mal entiendan No, no, las, no, estamos las para construir, personas doctor. dedicadas a la biología molecular. Importantísimo, importantísimo lo que se hace, siempre y cuando se correlacione. Se Doctor, pues correlacione. un testimonio de eso es lo que yo le comentaba del paciente con glucogenosis tipo 11. Hay 143 pacientes. Cuando incluso lo mostré en la última clase que hice de glucogenosis, él tiene todo el cuadro clínico del síndrome de Fanconi-Bickel, ¿cierto? Pero su prueba genética dice que es un Bush, o sea, una variante de significado incierto. Si no hubiera sido por la sapiencia, por la intuición, por la mente abierta del clínico, el doctor Vaquero, ese niño, como ha pasado en otros pacientes donde entran en ese determinismo genético, y como no tiene la variante, le quitan el diagnóstico. Entonces, aquí no estamos, y quienes nos escuchan, no tenemos ni juzgar ni criticar, no, es una invitación amable para que empecemos a ayudar a nuestros pacientes, entendiendo de que, miren lo que nos está diciendo el doctor, es que apenas 1908, eso es hace muy poquito, o sea, hace un poco más de 110 años,
Entonces, todavía estamos construyendo, estamos encontrando. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta eso y que realmente aquí estas enfermedades, como parte de las enfermedades huérfanas, es un manejo multidisciplinario. O sea, no es una sola especialidad, no es una sola forma de diagnosticar. Por ejemplo, muchas de estas enfermedades tienen comorbilidades, ¿cierto? Que las tiene que tratar otras especialidades. Entonces, muy importante eso que dice doctor. Bueno, adelante. Bueno, Y vamos en el entonces, advenimiento de todas estas técnicas moleculares. eh, volvamos a Colombia, ¿sí? Sí, Había las técnicas estas colorimétricas, pero no se estaba haciendo enzimología. Y estamos en el año 1983. Eh, para hacer enzimología, entonces había que ir o mandar las muestras al exterior, etcétera, etcétera. Y ahí comienza mi historia, hace 40 años. ahí sí quiero pues que me detalle, doctor, porque es que, ¿por qué? Porque cómo llega, pues obviamente su formación, etcétera, pero cómo empieza ese trabajo titánico, porque si hoy en día sigue siendo vigente la dificultad en esto, ¿cómo llega usted y cómo? Porque usted sabe que a uno esto es como un virus, los errores innatos, eso lo pica a uno y ya uno no se puede curar. ¿Cómo llega usted ahí, doctor? Bueno, yo en mi doctorado eh, había estado en el laboratorio de Earl Sutherland, que ganó el premio Nobel en el año 1972, Qué hermosura. acción de hormonas. Lo que yo sabía hacer era mecanismo de acción de hormonas, pero tuve la inmensa fortuna de que en Miami, donde me fui a entrenar, estaban las personas que más habían trabajado en ese momento en metabolismo del glucógeno y era, digamos, que la meca de, del estudio de los errores innatos del metabolismo del carbohidrato, de todos estos defectos enzimáticos. Y tomé algunas clases eh, de metabolismo de glucógeno. Cuando llegué a Colombia, para trabajar en hormonas, que yo y todos esperábamos que eh, terminara en eso, se necesitaba un laboratorio supremamente costoso que no podía tener. Entonces me dije, bueno, pues trabajemos en algo que se necesite y que se pueda hacer con las cosas que hay en un laboratorio clínico corriente acá, y eso son las pruebas enzimáticas de que hemos estado hablando. Entonces, la Universidad de los Andes me hizo el favor de ayudarme a organizar un laboratorio con elementos muy rudimentarios. Un fotocolorímetro, baños de María, neveras, no tenía mucho más allá de eso, pero con eso se puede hacer buena enzimología. Qué Como yo, maravilla, doctor. como yo había estudiado bioquímica, sabía cómo determinar enzimas sin depender de los estuches comerciales, sino mezclando reactivo con reactivo, etcétera, etcétera, para poder hacer esas determinaciones. Entonces, le propuse a la Universidad de los Andes que formáramos un grupo de investigación que se llamó, y la tarea era eh, buscar gente, ilusionar gente a que trabajara en esto. Yo, Y no, y sabe que no fue difícil. En Colombia hay tantísimas jóvenes inteligentes que si a mí me preguntan, yo diría que es casi más difícil no encontrar inteligentes que encontrar inteligentes. así Entonces, es, doctor. eh,
se comenzó a formar el grupo con estudiantes que estaban terminando la carrera. Qué maravilla. Eran biólogos, químicos, me imagino. Bacteriólogos y biólogos. Ujú. Y eso era en la Universidad de los Andes, que no tenía carrera de medicina en ese momento. Sí, Y bueno, y lo que es la casualidad, lo que llaman serendipia. sí. Un día de estos, en un avión, esto lo contamos en un libro que vamos a publicar próximamente. eh, Bueno, doctor, aquí le abro este espacio para cuando vaya a publicar, después de que hagan el anuncio, para que promocionemos ese libro. entonces, un residente del hospital militar se sentó al lado mío. Me dice, ¿usted es el doctor Barrera? Le digo, sí. Entonces, usted que trabaja en enfermedades raras. Y entonces hablamos un rato y nos despedimos cuando el miércoles, eh, eso fue el domingo, y el miércoles recibo una llamada de una neuropediatra del hospital militar, la doctora Eugenia Espinosa. Y me dice, doctor Barrera, yo estoy interesada en estudiar los errores innatos del metabolismo, porque tenemos muchos pacientes con enfermedad neurológica a quienes no le hemos podido resolver el caso. Y entonces comenzamos a formar un grupo de 3 personas con quienes hemos trabajado durante 40 años. Y como en la Universidad de los Andes no había facultad de medicina, se nos juntó pues el grupo de neurología pediátrica del militar, de la doctora Espinosa, una psicóloga de la clínica de San Rafael que quería estudiar estas enfermedades y no tenía los pacientes, y luego le pedimos a la Universidad Pedagógica que nos ayudara en la parte de educación y se hicieron unos trabajos de pregrado mostrando el manejo y educación de estas enfermedades, y el colegio mayor que tenía facultad de trabajo social nos ayudó a formar la primera asociación de padres de niños con mucopolisacaridosis. Entonces todo se fue juntando ahí, la gente venía, nunca tuvimos una relación contractual para nada, éramos personas interesadas en un tema que se nos antojaba, que era interesante y que podía ayudar a los pacientes, y se fue formando este grupo que fue el Centro de Investigaciones en Bioquímica. Qué maravilla. Luego sentimos que necesitábamos. Doctor, disculpe, le hago una pregunta. Entonces, cuando ustedes ya se encuentran ahí todos estos profesionales, ¿cuáles fueron esas primeras enfermedades que ustedes como que fueron encontrando y detectando? Bueno, el motor realmente de todo esto fue un artículo del doctor Alberto Hernández, un pediatra muy consagrado, que describió por primera vez la galactosemia en Colombia. La galactosemia es ese defecto que se produce por el azúcar que está en la leche. Ujú. Él, eh, para llegar al diagnóstico completo, estuve en Alemania, estuve en Estados Unidos, fue por aquí y por allá, y ahí fue donde algún día con mis colegas dijimos, no, no hay derecho. Toda esta cosa se puede hacer en Colombia, lo que falta es hacerla enzimas, y nosotros sabemos hacer enzimas, así que hagámosle, trabajemos juntos y tratemos de hacerlo interdisciplinariamente, y así nos juntamos, así comenzamos a decir, bueno, esto no es un labor de laboratorio que da un resultado, ni del médico que cree que hay un posible diagnóstico, sino que también
la familia tiene problemas y el paciente tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, etcétera, que hay que ayudar y también hay que hacer educación. Qué tan lindo. Comenzamos. Doctor, y ahí resolvían eso con cromatografía. Resolvíamos la mayoría con cromatografía, pero recuerdo que hacíamos enzima, y la enzima es Ya la que ahí da el hacían diente. las enzimas, acá. Ya comenzamos a hacer las Maravilla. enzimas para enfermedades neurodegenerativas, pues por petición y empuje de la doctora Espinosa, hicimos enzimas para defectos de los aminoácidos, defectos de los carbohidratos. Empezamos a hacer las enzimas para los defectos del metabolismo del glucógeno que usted mencionó. Entonces, ahí encontramos las primeras glucogenosis tipo 1A, tipo 3, tipo 7, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, ahí fuimos armando el tinglado para tener ese grupo interdisciplinario, pero teníamos una carencia en ese momento en la Universidad de los Andes. No había facultad de medicina. Entonces, dijimos, bueno, tenemos que pensar que si nos tenemos que mover y la Universidad Javeriana nos hizo coqueteos y nos fuimos para la Universidad Javeriana. En la Universidad Javeriana teníamos la mayoría de las especializaciones clínicas que había en el país, el Hospital San Ignacio, el Instituto Neurológico, psicología, enfermería, educación, es, maestrías y doctorados en ciencias. Entonces estaba como todo para formar ese grupo Y ahí interdisciplinario. estaba Y la voy a doctora dejar Echeverry, Olga Lucía Echeverry. eh, Olga Llaner. Sí, Olga Llaner. Entonces el grupo, el trío, era la doctora Echeverry, mi alumna, hoy mi colega directísima Olga Llaner Echeverry, y yo. Y eso es la historia que está en el libro, de estos 30 años de trabajo conjunto. La doctora Espinosa siempre desde el Hospital Militar, sí. eh, la doctora Echeverry, donde quiera que esté, pues trabajamos ahora todos los días por el placer de poder reconstruir esta historia. Sí. Y dejo ahí la historia para saltar un poquito a contarles cuál es lo que tienen en común las enfermedades huérfanas, eh, que aquí se llaman huérfanas, pero se deberían llamar raras. Correcto, doctor. Me encanta que haga ese apunte. Por Entonces, favor, hágale énfasis. son enfermedades huérfanas las que no tienen papá y mamá, las que son desatendidas. Pero en Estados Unidos la malaria es enfermedad huérfana. En Colombia la malaria no es enfermedad huérfana. En Colombia ha tenido mucho padrino la malaria. Y así otras enfermedades que en los países desarrollados ni siquiera se ven. Aquí sí se ven. O Entonces, leishmaniasis, por ejemplo. leishmaniasis, entre otras, toxoplasmosis, Correcto. etc. Entonces, eso es bueno que se haga esa distinción. Uno de los pocos países del mundo donde se llaman huérfanas es en Colombia. Sí, ¿Y en qué correcto. otros países se llaman? En Perú y en Ecuador, que hicieron la ley 1 y 2 años después de la nuestra, y los asesores de esos países fueron los mismos que asesoraron a los legisladores colombianos. Entonces, Correcto. tienen las mismas virtudes y defectos esas legislaciones. Bueno, entonces, ¿cómo comenzó la historia de estas enfermedades raras? Usted
lo mencionó. Nosotros, cuando comenzamos, había 400 errores innatos del metabolismo descritos. Hoy hay 2100. Y cuando yo iba al ministerio, y contamos en el libro que conocí prácticamente a todos los ministros de estos 40 años que llevo trabajando. Y nos decían que éramos unos buenos muchachos en ese entonces, que siguiéramos trabajando, pero que no nos podían dar plata, porque eso no era una prioridad en el sistema de salud. Y así seguimos y seguimos. Cuando uno preguntaba, iba y le decía a un ministro que si nos podía dar algún dinero para eso, decía, ¿cuántas enfermedades son? 400 o 500. Uy, pero el número de enfermedades es muy, muy pequeño frente a toda la casuística. ¿Y cuál es la más frecuente? Fenilcetonuria. ¿Cuál es la prevalencia? 1 en 10.000 o 1 en 12.000. Eso no es nada comparado con las diarreas y el EPOC y las otras enfermedades. ¿En qué sitio está, digamos, en las prioridades del sistema de salud? Está por ahí en el 10º, 8º. Entonces, nunca había dineros para esto. Y un día vi lo de enfermedades raras. Las enfermedades raras son 7.000 u 8.000 o más. En algunas partes Sí, ya se van dice según Orfan, 10.000. 9.603, sí, doctor. Sí. Entonces, cuando uno mira eso, pues es distinto pedir para 500 que pedir para 9.600. Y esas enfermedades raras, pues juntas, afectan, en ese entonces se decía que afectaban al 6 u 8% de la población. 6% de 50 millones son 3 millones. Eso es un número de gente importante. Y si a los 3 millones se le suma que la familia afecta en una u otra forma a papá, mamá y hermanos, etcétera, etcétera, entonces multiplique esos 3 millones por 3 o por 2, etcétera. Entonces es un problema social importante. De salud pública. ¿Sí? Entonces, yo vi eso y había un congreso de esas enfermedades y pedí que me aceptaran y fui. Y cuando regresé, me dije, pues ya hay que cambiar la historia, porque todas esas enfermedades tienen los mismos problemas. Estos 2.000 errores innatos del metabolismo están en el grupo de enfermedades raras, con cánceres raros, con enfermedades infectocontagiosas graves, con enfermedades pulmonares graves, pero muy raras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Se conoce poco de esas enfermedades. Hay muy poca gente entusiasmada por su estudio porque son muy pocos. Como se conoce poco, entonces no se le dice a la familia realmente cuál es el origen de la enfermedad. Entonces comienzan los problemas de pareja, las separaciones, viene también Problema social. el rechazo social y el marginamiento que ellos mismos hacen, se aíslan de la sociedad y problemas económicos, disolución de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, sin hablar, doctor, de los problemas económicos que conlleva, porque a veces los padres no pueden trabajar para mantener el estado del bien cuando los pacientes están muy comprometidos, entonces quedan a la caridad y a la buena voluntad de familiares y vecinos. Eso es una realidad. Entonces, cuando regresé de esa reunión, en 1997, organicé
en el Senado de la República, en la Comisión Séptima, un simposio con el senador Luis Carlos Avellaneda para hablar de estas enfermedades y ahí por primera vez pensamos en la posibilidad de una ley. Y luego pues viene la otra parte que será materia de otra conversación más tardecito. Sí, Como ya son las 11:05, yo le propongo que sí, dejemos la historia por ahí y luego la enlazamos con las enfermedades raras para que todos entiendan por qué tenemos que trabajar juntos. Porque sí, gracias a que, como dice los eslogan, separados eh, somos raros o poco frecuentes, pero juntos somos muchos. Esa unión es el que ha permitido que coyunturas como las que se están atravesando ahora de falta de medicamentos, de desfinanciación de estas enfermedades, etcétera, que haya quien luche, batalle y alce la voz en favor de estas enfermedades. Yo me quito el sombrero frente a las asociaciones de pacientes que están haciendo un trabajo titánico en correcto. defensa de los derechos de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Doctor, si, no sé si usted de pronto podemos hacer el próximo sábado continuar o después eh, concertamos más adelante, porque creo que estamos en un tema muy interesante y ahora con toda esta coyuntura que hay en el desabastecimiento de medicamentos, creo que toda esta información, todas estas anécdotas que usted nos está compartiendo son fundamentales, porque creo que son una inspiración para que todos luchemos, cualquiera que sea el rol, como paciente, como cuidador, como persona de una organización de la población civil, como profesional de la salud, de las ciencias políticas, de la economía, de cualquier índole. Yo le propongo que hablemos a comienzos de semana y definimos si es del sábado en 8 o posteriormente. Eh, Perfecto. entonces, en primer lugar, le agradezco la invitación, agradezco a los que están en sus canales y espero que la próxima vez no sea el diálogo entre usted y yo, sino que sea una conversación abierta donde levanten la mano y nos interroguen acerca o nos cuestionen eh, lo que hemos dicho. Bienvenidos todos. Yo celebro que haya un espacio así abierto al diálogo en que lo primordial es que aclaremos ciertos conceptos que son necesarios para dar un mejor nivel de vida a los pacientes con estas enfermedades. Así es, doctor, porque realmente tener conocimiento, irnos informando de todas las aristas que tienen este tipo de enfermedades, nos va a ayudar. Yo entonces, igualmente a todos los que nos están escuchando, para que estén atentos, vamos a hacer el episodio número 2 de esta conversación tan interesante. Doctor, por aquí le leo mensajes donde le dicen muchas gracias, usted es una eminencia, doctor. Me encantaría estar en contacto con el doctor si es posible. Esta es la señora Ana Jiménez de Bilbao, España. Eh, bueno, muy interesante, o sea, muchísimos. eh, Dice, hay una pregunta, doctor, dice, ¿qué papel desempeñan las instituciones en Colombia para apoyar a los pacientes con estas condiciones? Han desempeñado un papel supremamente importante, pero voy a hacer énfasis únicamente en un aspecto. Eh, no pueden ser asistenciales, ¿sí? Porque estamos hablando
de 9.600 o 10.000 u 8.000 enfermedades. Entonces, el que haya una sola asociación para cada una de estas enfermedades, tendríamos que tener 9.600. Entonces, la ayuda médica, la ayuda asistencial, la debe dar el que sabe, los centros especializados. Y el papel de las enfermedades, de las asociaciones, ha sido muy importante para ayudarle a los pacientes a reclamar sus derechos, ilustrarlos cómo se pone una tutela, ante quién deben acudir, dónde están los especialistas en las enfermedades, si hay o no hay. Y hay una cosa elemental tremendamente simple: poner juntos a personas que tienen la misma problemática. No se imaginan la emoción de una persona cuando se le presenta una familia que tiene un hijo con la misma enfermedad. Sí, Por, no se por, sienten solos, es verdad. dice, por fin eh, eh, entiendo que no soy la única persona en el mundo que Dios escogió para mandarme esta prueba. Eso es dicho por padres de familia de niños con esta enfermedad. Y el papel muy importante es hacer visible esas enfermedades. Desde hace algún tiempo, no hay presidente y ministro de salud que no mencione lo de las enfermedades huérfanas cada vez que hacen sus discursos de prioridades, de lo que van a hacer. Que se cumpla o no se cumpla es otra cosa, pero pusieron en el debate público estas enfermedades como prioritarias en salud. Y eso es muy importante. Y la labor de educación, que yo no me canso de agradecer y alabar, que es fundamental para que todos entendamos que hay mucho por hacer y que podemos todos unidos contribuir. Unidos estamos hablando los especialistas, las asociaciones de padres de familia, debería estar muy fuertemente el gobierno y, por qué no decirlo también, la industria, en un diálogo franco, abierto, en que cada quien declare cuál es su papel y su interés en las discusiones de estas enfermedades. Fantástico, doctor. Y vamos, bueno, tenemos aquí preguntas, algunas las vamos a responder. Aquí hay otra que me parece interesante. Dice, ¿cuáles son los signos tempranos que las familias deben vigilar en los niños para detectar estas enfermedades? Ahí sí que me la puso más difícil, porque estas enfermedades, como son del metabolismo, y ya dijimos que el metabolismo son todas las transformaciones que se producen. Yo comencé diciendo que cuando comía uno azúcar se convertía en lípidos, y para esa convertir de un azúcar en una grasa puede haber 30, 40 pasos o más para convertirse en proteínas, otro tanto, etcétera, etcétera. Entonces, y hay algo que no hemos mencionado. Puede aparecer en el recién nacido o puede aparecer en el adulto. Entonces, eh, ahí viene la otra cosa, de la cual hablaremos después. Le voy a dar una respuesta parcial acá, pero en la próxima le quedo debiendo, porque si no, nos tenemos que gastar una clase completa. Entonces, estas enfermedades afectan cualquier órgano. Unas pueden ser del hígado, hepáticas, y afectan únicamente el hígado. Otras pueden ser musculares, afectan únicamente el músculo. Pero hay otras
que afectan todos los órganos y son muy graves. Hay unas, por ejemplo, que afectan la producción de energía. Entonces la persona pues se desvanece, no tiene energía para el movimiento y para las actividades diarias. Pero sintomatología específica, lo que hay que tener es grado de sospecha, que afortunadamente los médicos colombianos, que son muy buenos, la tienen, es pensar que además de las enfermedades comunes y corrientes, existen estas enfermedades raras y que tienen que, dentro de dentro del abanico de posibilidades, pensar en las enfermedades comunes y pensar también en las enfermedades raras. Sí. Sí, adelante. No, yo complementaría eso, doctor, que si bien en el universo de las enfermedades raras o huérfanas, la gran mayoría, los pacientes transitan por muchas especialidades, por muchas pruebas, todo les sale normal, etcétera. En los errores innatos del metabolismo generalmente hay unos signos, sea sistémicos, manifestaciones clínicas que pueden llegar a ser bizarras, pero son manifestaciones. Los paraclínicos pueden dar muchas pistas. Los paraclínicos que tenemos exámenes de laboratorio elementales como hemograma, citoquímico, química clínica, pueden dar un poco de pistas. En el metabolismo, como usted inició su charla, debido a ese impacto que tienen las actividades metabólicas, por elemental que sea, puede crear todo un caos en un tejido, en un órgano o en un sistema. Sí. Bueno, doctor, vamos entonces a cerrar. Doctor, gracias. Gracias por estar aquí. Hacemos ya la invitación para la segunda parte. Diría incluso que vamos a tener 3 partes. La segunda, para terminar esto tan interesante que ya es específicamente sobre las enfermedades huérfanas, pero también de pronto hacer un espacio abierto de quienes quieran entrar para hacer la discusión, para hacer el debate, todo basado en la buena comunicación y en el respeto, porque hay que debatir, hay que analizar, hay que hablar y poner estos temas sobre la mesa, las diferentes opiniones y posiciones para que encontremos posiblemente grandes cosas. Así que, doctor, muchas gracias. No sé si usted quiera decir algunas últimas palabras. No, doctora Natalia, gracias por abrir el espacio. De nuevo, mi agradecimiento a quienes están en la audiencia. Celebro estos espacios abiertos que inviten al diálogo franco, que es algo que nos está faltando como pacientes y hoy en día mucho como sociedad. Esta posibilidad de preguntar, de exponer respetuosamente las ideas sin descalificar a priori el otro, creo que es un ejercicio que tenemos que retomar en todos los ámbitos, tanto en la escuela primaria, la secundaria, la universidad y en la sociedad como conjunto. Gracias, doctor. Sí, el encuentro de saberes yo creo que es el que nos va llevando a ir creciendo como especie, como sociedades, como país. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a todos sus preguntas, a la participación. Tenemos 6 canales que se están transmitiendo. Recuerden que las enfermedades raras ya no están huérfanas, está Biogen Web. Y compartamos esta información. Compartamos, por ejemplo, este maravilloso video y en vivo
porque el doctor, discúlpeme, espero no se vaya a molestar lo que voy a decir, doctor, pero usted es una enciclopedia viviente de las enfermedades huérfanas y raras, de los errores innatos del metabolismo en Colombia. Así que hay que difundirlo porque tenemos que conocer y saber. Este espacio, doctor, es para usted, así que en sus futuros libros también podemos hablar de algunos libros el que escribió de errores innatos, que es bellísimo, para que la gente conozca y busque, porque conocer nos hace libre. Así que bueno, muchas gracias. Chao, gente. Sí, doctor, adelante. Muchas gracias. ¿No? Déjeme solo hacer una acotación. Sí. Yo realmente si recordara todo lo que leo, sí podía ser de pronto una enciclopedia, pero desafortunadamente tal vez olvido más de lo que leo. Entonces, esas son limitaciones que todos, que se nos van aumentando a medida que avanzamos en edad. Yo lo único que les puedo aconsejar a los jóvenes que me están escuchando es que uno de mis principios de vida es no acostarme sin haber aprendido algo nuevo cada día. Qué hermosura. Muchas gracias, doctor. Eh, pues sí, yo le voy a debatir un poquito de eso porque sí hay cosas que olvidamos, pero hay información que usted tiene que no está en ninguna parte, solo en su cerebro. Y eso es valiosísimo. Y eso es lo que queremos dejar aquí, porque ya esta información está al mundo. Esta información que usted hoy nos ha dado está en el mundo, en la nube. Así que yo celebro eso. Doctor, muchas gracias. Sí. Hasta luego a todos. Chao, gente. Adiós, adiós.